ahora dejo con ustedes al doctor Inoue. Buenos días. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. We are just before the lunchtime, so Dado que falta poco para la hora de almuerzo, yo me saqué el reloj y lo voy a tener a mano para mantenerme lo más puntual posible. Así que, en primer lugar, quisiera apreciar mucho el que me hayan invitado a esta conferencia por dos puntos. Por dos razones. Una, que estar acá ha sido algo muy placentero y muy informativo. Las informaciones he obtenido información de los mejores científicos y aprecio mucho tener esa oportunidad. Y lo segundo, que me sorprende que el Congreso en Chile auspicie esta conferencia, porque el Congreso, el Parlamento de Japón, no soñaría yo con que hiciera algo. Está mucho más atrás que el Congreso de Chile, así que los felicito. ¿Estoy bien? En representación nuestra, felicito al senador. Esto es una excelente instancia y ubicación para la verdadera cooperación. No solo en el Congreso los científicos, etcétera, sino que la cantidad de conocimiento y sabiduría en el campo científico y la sabiduría de esta relación con la gente que está en el lado que gobierna. Y los agradezco mucho y espero que Chile continúe con este tipo de relaciones y eso va a traer mayor felicidad. Ayer hablamos de la felicidad para los chilenos. Bien, al decir esto, prefiero tomar el tiempo que tengo para mi ponencia y para presentar mis ideas, que es un poco distinta a la anterior, que fue de mucha información, muy informacional. Ustedes han escuchado cosas muy interesantes, el mejor nivel de conocimiento y sabiduría. Pero ahora, ahora vivimos, pero cómo incrementamos, expandimos estas nuevas ideas y sueños a nuestra vida diaria? Aún no lo sabemos, así que tenemos que investigar. Ahí necesitamos tecnología. Ahí es donde la necesitamos. Hemos escuchado mucho por muchas ponencias científicas y por el lado de la ciencia, pero estos adelantos científicos se deben implementar en nuestra vida diaria. Puede ser en la tecnología o en la ingeniería. Yo no soy científico, yo soy un ingeniero. Soy un ingeniero y provengo de la ingeniería. Y desde esa perspectiva quisiera darles mi ponencia hablando de la innovación interindustria, un país en que la industria se usa para obtener lucro y para el emprendimiento. Yo habitualmente, pero yo puse para el pueblo, para la sociedad. No solo el lucro ya no es un valor para nosotros, sino el valor. Voy a continuar entonces. ¿Por qué necesitamos nuevos modelos? Ustedes pueden leer rápidamente. Es un resumen desde dos puntos de vista. Uno es que las dificultades económicas que tenemos actualmente en el mundo, el shock de Lehman y el riesgo que tenemos con la Unión Europea en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un desarrollo sustentable con la población de 7.000 millones? Ya escuchamos que empezamos como una pareja, si mi memoria está en lo correcto, en 6 millones de años hemos crecido tanto, pero ahora ya tenemos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y por eso
Muy difícil de leer, parece. El propósito acá es que nosotros debemos reformar nuestra industria en base a la colaboración o tener una nueva forma de industria. Ahora conocemos tanto el mundo de la competencia, ya lo conocemos, estamos familiarizados, pero yo creo que con 7.000 millones de población deberíamos introducir nuevos conceptos. Este no es un concepto nuevo acerca de un concepto nuevo en el mundo de la industria, sino que se trata de la cooperación o la interdependencia, lo diría yo. Más adelante voy a profundizar en este tema. Bien, entonces, esto es obvio, parece obvio, pero no es una idea original mía. Pregúntenle al presidente del Senado cómo manejar esto. El segundo fenómeno son los desastres anormales que están ocurriendo con frecuencia. ¿Por qué? Alguien dice que debido al calentamiento global, no estamos seguros que el mundo realmente se esté calentando, pero como fenómeno, las inundaciones en Taiwán han sido muy severas. Tenemos mucho, la calidad del aire está cambiando el mundo también. Entonces, los dos puntos entonces indican que necesitamos sustentabilidad, especialmente en cuanto a los recursos. Y yo puse FUE, que es una sigla en inglés que quiere decir poco, pero representa alimento, energía y agua. Y en Chile ustedes tienen tanta riqueza en cuanto a recursos naturales y agua y alimentos, porque ustedes exportan alimentos. Así que están avanzando en este punto. Pero ¿cómo utilizar sus recursos de mejor forma, más eficiente, para que satisfaga las necesidades de 7.000 millones de personas? Y lo segundo es que la resiliencia, necesitamos mecanismos de resiliencia que nos protejan ante terremotos, tsunamis, inundaciones, etcétera. No hemos tomado o prestado tanta atención a estos hemos prestado atención a cosas comunes, ordinarias, pero cuando ocurre algo extraordinario, generalmente no estamos preparados para ello. Pero estos se están repitiendo cada vez más, con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos con estos desastres? ¿Cómo los manejamos nosotros para protegernos? Bien, acá tenemos, como saben, Japón en marzo de 2011. El 11 de marzo sufrió un gran tsunami que también pasó esto en Chile hace un par de años ya, este fenómeno. En Japón se cree específicamente que tenemos más bien, se cree que el accidente de la planta nuclear que fue destruida por el tsunami tiene grandes consecuencias. Esto ocurrió por primera vez en la vida de los seres humanos. ¿Cómo entonces recuperarse de este desastre? ¿Y cuán intenso es este fenómeno? ¿Cómo vamos a poder hacerlo en el futuro, protegernos en el caso de estos fenómenos? Este es el daño que vemos en una empresa de telecomunicaciones, y este es la torre de antena para los teléfonos celulares que todo el mundo tiene, y las antenas también. Pero se pueden imaginar que si la antena se cayó, se rompió, ya los teléfonos portátiles no servían en ese momento. Y hubo mucho de daño. Y lo que aprendimos, este es un resumen de lo que pasó con los sistemas de telecomunicaciones cuando hubo el terremoto y el tsunami. No necesito ir a muchos detalles, pero ustedes pueden ver esto.
Y Traditional problems los means that problemas entonces significa telecommunication system que cuando el sistema de telecomunicación se instaló, started over 100 years ago. eso fue aproximadamente hace 100 años atrás, Almost the same architecture has y se ha utilizado casi la misma arquitectura en la tecnología. Entonces, has been esto ha built sido at any time en- earthquake hits siempre que, any country. en cualquier momento que llegue un terremoto y afecte a un país, debemos Take serious consideration on tener how to medidas para middle from this traditional superar disaster. estos desastres, How to es decir, cómo innovar en nuestras redes. even internet. Incluso la Internet no se pudieron resolver todos los problemas. Bien, But pero always we have adding the new systems and estamos agregando nuevos sistemas could succeed in for y helping people. el éxito en la ayuda para las personas. Después del terremoto que tuvimos hace 15 años en Kobe, And at that time, Kobe en ese momento we had a lot of difficulty. tuvimos muchas dificultades Nowadays, que hoy en día the estas dificultades, children are going to school and hoy en día los niños van a la escuela, los padres estaban en distintos lugares, entonces si había un desastre durante las horas del día, cada miembro de la familia doesn't know no sabría my parents pues, dónde están mis padres, dónde está mi madre, está segura, le pasó algo, mi padre, ¿cómo está? Entonces, creamos, so that tsunami. después del tsunami, Family safety number. este número de seguridad de la familia, que en Japón es el 171, y It's a recorded system. es un sistema Voice or by que se registra por voz o email si uno aprieta. or suffered in some way. But you are Nos indica si estamos vivos la otra persona que nos envió el mensaje, por lo menos. Luego se marca 171 put your y se coloca ingresa su número de teléfono celular o el de teléfono fijo, y luego puede grabar un mensaje, puede dejar un mensaje o puede enviar un email. Entonces sus parientes o los miembros de su familia van a poder saber y marcar de nuevo de otra ubicación, y pueden entonces leer su mensaje. Entonces todos saben en la familia qué pasó con los parientes. at least she's safe. Al menos, por lo menos está viva, está ahí, en tal lugar, y mi madre que está segura allá, etcétera. Este nuevo sistema funciona muy bien. Second one is El segundo, that is a large system un sistema de alerta. Este sistema de alerta, based on scientific knowledge. que se basa en conocimientos científicos, There is hay dos distintos olas, cuando hay una horizontal y otra vertical en el caso de los terremotos grandes. Y la vertical tiene una rapidez, una velocidad más grande. La diferencia es 4 kilómetros por segundo. Entonces, cuando ocurre el terremoto a metros, cientos de metros de distancia, when we detect the vertical wave, la ola vertical o el movimiento vertical 2.5 seconds later, 2,5 segundos más tarde empieza el movimiento horizontal. Entonces, algunos segundos our ballot train nos permiten parar los trenes, por ejemplo. En Japón tenemos train system el sistema de ferrocarriles que se llama Shinkansen. Son sistemas de trenes que se desplazan a 300 kilómetros por hora. very frequent. Y muy frecuentemente Tokaido line, we have tenemos, pasan cada 3-5 minutos estos trenes que se desplazan a 300 kilómetros por hora. Y cuando viene un terremoto fuerte, ningún tren se dañó. ¿Por qué? Porque se había detonado este sistema de alerta. Y este sistema de alerta automatically los frena automáticamente a los trenes. La velocidad disminuye en varios segundos, por supuesto. it's very the rapid braking. So Es muy efectivo este sistema de frenos. Los pasajeros quedan choqueados, pero es mucho mejor be killed que a que mueran
debido a un accidente del tren. Entonces eso very nice, and Google funcionó muy bien. Y Google, para encontrar personas, el Google Person Finder es algo muy bueno. A través de Internet, mucha gente entró, en el caso del terremoto, a Heritage, y ellos the name colocaron su nombre en Google Person Finder. Yo estoy acá, yo estoy allá, etcétera. okay, ¿Sí? but always Siempre new difficulties happen. ocurren nuevas dificultades, emergen. En Japón esta vez nos dimos cuenta que las redes sociales, Typically Twitter, habitualmente a las que son como Twitter y similares, transmitieron falsos rumores, pero the guidance also in Twitter. también brindaron orientación. Así que no sabemos por el momento. Las redes sociales si podrían mejorar, o son lo peor o son lo mejor. Así que ahora Evaluating the estamos evaluando los resultados finales effect of the social de la información de las redes sociales y su efecto. Luego, disclosure. la difusión de la información, especialmente por parte del gobierno, especialmente respecto a la planta de energía nuclear, el accidente al primero, el gobierno no podía difundir, no podía hacer pública la información porque tampoco sabía mucho. Pero luego de un par de días, la gran parte de los japoneses ya no creían, no le tenían credibilidad. Porque había muchos rumores por Internet, surgieron. Entonces, Including me, incluso yo we are not no sure that estaba seguro de qué estaba ocurriendo Fukushima area. en la planta nuclear. Entonces, este tipo de difusión de información es muy importante porque ahora estamos viendo mucha información y estamos también creando mucha información. Y estamos creando mecanismos para crear información. Okay, and Bien. another Y otra there cosa, are many things, hay we muchas learned, cosas que aprendimos from that aspect, but de ese aspecto. another topic is that Pero otro tema relacionado con la energía, y como ustedes ven acá, Japan, Japón, we have been, en Japón relying on hemos about dependido 25 to como 30% 25 a 30% our electricity from de the nuestra nuclear electricidad proviene de las plantas nucleares, pero después de Fukushima, power. Most of the Japanese la mayoría de los japoneses cree que deberíamos disminuir esta dependencia. Y en ese momento, power plant el accidente de la planta nuclear y estuvo tan dañada y no hubo energía en esa área, la mayoría de las plantas cerraron. Entonces tenemos esta brecha de la demanda de un 25%. and how would we be able to ¿Y cómo podríamos accommodate this? acomodarnos We a had esta very, situación? very, Bueno, tuvimos serious summertime. un verano muy complicado porque esto ocurrió en marzo, pero Loss has been continuing. la demanda de energía ha continuado aumentando y en verano necesitamos aire acondicionado porque en Japón hace más calor que acá. Entonces los veranos en Tokio generalmente la temperatura supera los 30, But we cannot varía entre 30 y 35, pero ya no pudimos encender en verano los aires acondicionados. Entonces la tecnología que necesitamos, si vemos acá, esta es la noche, la demanda nocturna, por supuesto, es mucho menos que la energía máxima disponible durante el día. the electricity Entonces, almacenar la energía eléctrica en la noche, capability. esta capacidad necesitamos para usarla acá. Esto es tan solo es disponible si Hydrogen, aumentamos the la- power plant. las plantas de energía hidroeléctrica. It takes long time. Eso toma So mucho we tiempo. have to consider Así que tenemos que considerar the que leveling technology esta tecnología should be debería ser implementada near future. This en is el quite, futuro cercano. essential technology. Es una tecnología esencial. Y lo que hicimos en el verano, durante el verano en Japón, We try to reduce tratamos de reducir el consumo de energía.
es un factor humano de la humanidad, no tiene nada que ver con la tecnología. Entonces cerramos o apagamos la mayoría de la iluminación pública y entonces aumentamos la temperatura del aire acondicionado, y el gobierno pidió a todas las empresas que redujeran el uso de consumo en 15%, y también a los hogares reducir su consumo máximo en 10% o 15%. Y todos contribuyeron, incluyendo el sector privado. En el caso de mi empresa, que yo tengo una oficina en Tokio, en mi oficina, la cifra es sorprendente. Pudimos reducir nosotros el consumo en 30%, 30.5%. También somos una organización que tiene, en Japón tenemos muchos computadores para los cálculos y no podíamos esa parte apagarla. Se pueden imaginar ustedes que los computadores consumen energía continuamente, y en el caso de mi empresa eso significa el 60% del consumo total de energía eléctrica. Eso es estable, pero sí pudimos reducirlo mediante el uso de la mente humana, el conocimiento y sabiduría. Lo que hicimos fue eso. Teníamos la sala de computación y el computador sí necesita aire acondicionado. Es una necesidad prioritaria. Los seres humanos nos podemos darnos el lujo de no usar aire acondicionado, pero los computadores no pueden. Entonces nosotros enfriamos salas enteras. Pero cuando esto ocurrió, decidimos que íbamos a tener una pantalla que cubría el sector de computadores, y íbamos a ventilar por sobre los computadores y tratar de minimizar el enfriamiento, y lo hicimos como resultado de esto. Muy bien, entonces este tipo de cosas es lo que hemos estado haciendo, y cuando algo ocurre, la humanidad esencialmente es un factor fundamental para que la sociedad se mantenga estable. Entonces, las lecciones que aprendimos del desastre en Fukushima nos permitió entonces darnos cuenta que necesitamos menos reactores nucleares, las tecnologías. Entonces también las tecnologías, estas tecnologías a las que me refiero, hay temas muy importantes. La tecnología individual, tenemos que orquestar estas tecnologías, si no, no vamos a poder reducir al 30%, por ejemplo, la necesidad energética. Y este sistema a lo que me refiero de orquestación solamente podría estar disponible a través de la comunicación y la información IT. Y entonces, esa es la información que necesitamos en el futuro, una sociedad informada, una ciudad tecnológica. Y eso es lo que requerimos hacia el futuro. Entonces, como solución, esto no es 100% solución, pero una de las buenas soluciones es tener una sociedad digital. Y esto está disponible hoy día. Hemos llegado a este nivel. 5.000 millones de celulares están disponibles. De 7.000 millones de habitantes en el mundo, hay 5.000 millones de celulares. Ahora, las comunicaciones están en todas partes. Incluso en los países más pobres o en las sociedades más restringidas. Tenemos esta capacidad ahora. Y en Chile también ustedes están instalando el sistema de producción televisiva a través del sistema digital, con la posibilidad de proporcionar información interactiva.
Entonces esta es un área donde tenemos una nueva capacidad, o hemos adquirido una nueva capacidad. La capacidad digital del mañana debiese introducir capacidades máquina a máquina. Esto implica autos, sensores que son distintos a los celulares o a los teléfonos inteligentes, deberían ser conectados y ser debería cumplir un gran rol en la red, también digital y real. Esto es un área un poco distinta. En nuestros datos touch está trayendo mejores vidas, particularmente está mejorando la calidad de vida de las personas, particularmente en el área rural, particularmente personas más indigentes o vulnerables en la mayoría de los países. Las redes del futuro, entonces, hay muchas redes hacia el futuro que debiesen implementarse. Como dijo César, van a ser resilientes, van a ser grandes datos en nubes o clouds. Debemos saber cómo hacer que la red sea resiliente, particularmente en casos de crisis. Entonces, como mencioné, el título es Innovación Interindustria de la Sociedad Digital. ¿Qué es esto desde el punto de vista del ICT? International Communications Telephony. Esto entonces son nuevas redes, son otras redes, autos. Tenemos otra infraestructura. Debiésemos tener la red resiliente, además la red digital. Y al hacer esto sustentable y asequible, se permite entonces que la gente se pueda familiarizar con este tipo de conexión. También hay otros sistemas que podrían aplicarse aquí, sistemas de transporte inteligente, etc. Estos son considerados entonces vínculos de máquina a máquina, M2M. En la China, entonces esto tiene otro nombre, pero esto es una red también rural para poder ayudar a la gente. Esto es mi concepto y mi conclusión, que debiésemos siempre implementar lo antes posible. Esto es un sistema de orquestación de información, gestión, seguridad. Hay muchas otras cosas que se le pueden aplicar a esto también, pero estos son aspectos esenciales para poder expandir la red. Y esto es finalmente, como mencioné, es la función esencial del ICT. Bueno, después de 35 años de experiencia, entré al mundo del automóvil y quisiera explicarles como un ejemplo de la innovación interindustrias utilizando entonces el caso del auto. Acá pueden imaginarse, esto es un auto híbrido que se llama Pius. Este auto tiene un conector, un interruptor. Los autos híbridos entonces van a estar lanzados el próximo año. Si el diseño del híbrido, la batería se carga solamente a través del motor. Sin embargo, la batería también se puede cargar a través del sistema eléctrico de la casa, digamos, de las instalaciones eléctricas. Entonces, las personas cuando estacionan su auto, en general, conectan el auto a la línea energética. Y a través de esto también se puede tener acceso por la Internet. Esto es una idea bastante nueva o concepto. Cuando uno estaciona el auto y apaga el motor, ese material
simplemente se convierte en una caja de iones. No tiene ninguna otra función, está muerto desde el punto de vista de la actividad. Sin embargo, si está conectado a una red, no necesitamos preocuparnos sobre la pérdida de fuerza de la batería. Podemos usar incluso, esto está en el estacionamiento, que se está usando como una función para las personas. Esto se va a convertir entonces en una infraestructura nueva y muy importante para la sociedad y para la gente. Y esto puede ser movible, por supuesto. Una gran cantidad de estas capacidades van a estar aquí. Parece que me estoy quedando sin batería yo. Ok. No necesito explicar estas cosas como nuevas funciones, moviendo la energía. En el caso del Prius híbrido, que tiene una capacidad para usar un día y medio, la electricidad de un día, digamos, si por alguna razón se queda sin energía, se puede utilizar la batería para el uso de su hogar durante un día y medio. Pero si vuelve la electricidad, que lleva 10 veces más en la batería, entonces podría durar una semana simplemente utilizando la conexión eléctrica. Por supuesto, esto puede ser con esta red inteligente, sensores, robots, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera explicarles que el sensor de movimiento, ya hicimos esto en la parte norte. Este es el resultado, entonces, de que el auto pudiese ser el sensor en movimiento. Aquí, entonces, un área sumamente compleja. Aquí entonces es el sector de la planta nuclear. Y estas líneas grises y líneas azules demuestran calles. Sin embargo, cuando llegó el desastre, nadie sabía cuál era el camino que se debía tomar o utilizar. Hoy, nuestros autos, no todos, pero la mayoría, están equipadas con esta cosa que se llama CarProof. Es una función como una sonda, como una sonda para el auto, una conexión. Tiene alrededor de 100 CPU en su auto. La CPU puede informarle al centro: estoy utilizando este tipo o esta cantidad de energía o de este tipo de combustible, esta es mi velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, al utilizar esta información que proviene de este sensor, debemos saber entonces cuál es el camino a través del cual se puede manejar. Y tenemos cientos de autos en esta área. Entonces, día a día, podríamos hacer un mapa como este. Si este camino se puede utilizar, entonces cambiaríamos el color azul, de tal forma de que este es un mapa después de un mes. Como podrán ver, hay muchas calles que no están disponibles, pero hay algunas calles que están ligadas a ciudades, y entonces se puede descubrir que esto está disponible. Y esto está disponible en el sitio web. Entonces, todos pueden revisar esto y revisar
y saber a dónde debo ir, a este lugar y a este otro lugar, cuál es la calle que debese tomar. Y esta información entonces se envió al sistema de navegación y el sistema de navegación indica el área que debería ir, en qué paso debería tomar o cuál es la vía para alejarse de esta área, por ejemplo. Entonces los autos también se pueden usar como sensores. Esto aún no se ha implementado, pero es algo que quisiera mencionar con respecto a la red resiliente. Como nación, la cosa más importante para el sistema de celular es cuando se quebraron las redes, pero los autos estaban disponibles. Entonces lo que dijimos, teníamos la estación base y estaban ligadas al auto. Ya tenemos la comunicación del auto. ¿Por qué no tenemos ese tipo de capacidad? Entonces, esto es generalmente lo que se utiliza para los sistemas de transporte inteligente. Pero cuando ataca un desastre o cuando ocurre un desastre, esto está ligado entonces a la realización de nuevas funciones o estaciones puntuales para que las personas puedan usar el celular aun cuando las antenas no estén operativas porque se han caído. El otro tema que para mí es importante ahora que me estoy quedando sin tiempo es cómo cómo poder llegar con más felicidad a la gente del área rural. Ustedes, por ejemplo, que están viviendo acá, tienen mucho mejor ingreso que la gente que está en el sector rural. En Chile, ustedes están comiendo de las cosas que producen la gente del área rural o de la costa. En países como en Asia, hay una enorme brecha entre la gente que vive en ciudades y la gente que vive en el área rural. Esta es entonces casi común situación en estos países. La pobreza es alta. ¿Cómo pueden mejorar la agricultura y cómo podemos darle una mejor educación a los niños? También apoyo en la salud para la tercera edad y cosas por el estilo. Estos aspectos que son fundamentales, que es una pregunta que nos hacemos, la falta de experiencia especializada en el área rural es común en todo el mundo. Entonces la solución es bastante simple. Conectar estas dos partes o estos expertos al área rurales, no pidiéndoles que se vayan a vivir al área rural, sino utilizando las capacidades interconectadas para apoyarlos aquí. Y lo que hicimos en Tailandia, en el caso de los campos de arroz, con el fin de poder cosechar el arroz. Este es un proceso que se debe hacer, agregar fertilizantes que deben cambiar dependiendo del largo que tiene el arroz. Sin embargo, estos procesos los agricultores deben manejarlo en forma independiente, ellos solos. Pero la alfabetización en los países asiáticos en el área rural es muy bajo. No es 10 o 20%, pero 60%. Pero el promedio es que ellos se dedicaron al campo nada más que para evitar el colegio. Entonces es muy difícil enseñarles cómo hacer las cosas. Es muy difícil.
for 1/3 of the people. Esto es un tercio de personas del país. Entonces lo que hicimos Okay, so what we did that is Lo que hicimos entonces es que distribuimos en forma parcial los sensores para el fertilizador. This is a sensor. Este es un sensor. This is a physical liquid, not the digital sensor. We are now developing digital sensor, but Ahora tenemos un sensor very expensive. So que es muy costoso aún. we are distributing this. Los países donde estamos distribuyendo sets químicos para poder analizar los niveles de MPK. This stage to come to this stage. Cuando llegan a este nivel, Every week, todas las semanas le solicitamos a los agricultores que midan esto y nos informen a través de SMS, a través del celular. when the Y una vez rules up like this, que esto aumenta, to change the percentage of cambia el NPK. porcentaje de MPK. The expert here Entonces los send the message expertos aquí pueden mandar un mensaje. your fertilizers from Ustedes deben que cambiar sus fertilizadores de la A a la B, por ejemplo. bags started, and then Y bueno, entonces this kind of the este drug, tipo entonces would be effective. podría ser efectivo, este tipo de información podría ser efectivo y se les entrega entonces a los agricultores de tal forma de que It's a kind of a feedback esto es una especie de retroalimentación que se les da direct between the en forma directa entre los expertos y los agricultores. Esta es inter-industry innovation. una innovación interindustria donde se puede unir a los agricultores con los académicos, con los investigadores. Whatever. So this worked well. Esto funcionó bien. En Tailandia, In some areas, en we algunas tested, áreas, sometimos a prueba this production ratio went up 50%. y este sistema y aumentó el coeficiente de producción bastante. And Y also, también we educate their enseñamos a sus niños instead of the farmer itself. en vez de al agricultor, al productor mismo, porque los niños están en la escuela, entonces es mucho mejor School children que los niños que salgan de la escuela, better to teach enseñarles a ellos, current children. a los que ya están actualmente en la escuela, enseñarles a estos niños. Entonces esto automáticamente agrega la educación necesaria, la información necesaria para usar estas drogas, productos químicos, cómo usar el sistema de mensajería y la Internet. Entonces estamos educando a los alumnos en las escuelas y ellos junto con sus padres They have been improving this one. han mejorado en este sentido. Okay. Bien. So we did similar things. Hicimos cosas in similares 1990 en Philippines. Filipinas también, en la parte de pesca. You see here, Acá pueden ver lot of ustedes, the, fish muchos peces murieron due to the debido clearism. They a que growing up the fish murieron porque estaban in a big cultivando estos peces en una especie de laguna grande y repentinamente los aguas del fondo subieron y en el fondo no hay oxígeno en el fondo de las aguas. Entonces, just one night. en tan solo una noche, miles de peces murieron. So in order to avoid that, Para evitar este tipo de we acontecimientos, colocamos sensors sensores, of mainly the oxygen. sensores de oxígeno principalmente. Y este sensor fue introducido en Japón y el otro Thailand. lo introdujo Tailandia. Y este de acá, We could not have the dado que no teníamos suficientes fondos para colocar dinero en diversas partes, este es un sensor flotante desarrollado by the Filipino. por los filipinos. Interesting is that Lo interesante es lo siguiente. this is Japanese one. Este es el japonés. So looks like you quite rigid Se ve bastante estable and y no interruption. no tiene grandes interrupciones.
es muy estable en sus operaciones, se garantiza eso. Este es el de Filipinas, es un sensor flotante sobre palos, cañas de bambú, flota sobre una balsa de bambú. Esta es la celda solar y acá tenemos una lata y dentro están los sensores. Los sensores, como estos, son terminales androides. En los países asiáticos, este terminal, el teléfono androide ya está disponible por $70. Y los androides son muy buenos. Son API abierta. Y este es el hardware para detectar las señales de los sensores. Podemos colocarlos en el teléfono inteligente y esta es como una interfaz y luego este teléfono tiene capacidades Wi-Fi, pero este Wi-Fi no tiene tanto alcance, entonces este tiene un booster. Y este, en Japón, esto cuesta como $1,000. $1,000 en Japón es algo que se puede comprar, pero en Filipinas no. Este es $70 y en total $100. Podrían comprarlo entonces. Esta es una tecnología filipina y deberíamos incentivar este tipo de cosas. Esto significa entonces que la colaboración y la cooperación es esencial. Bien, como resumen, la sociedad necesita no solo sustentabilidad, ya hemos hablado mucho de eso, pero nosotros tenemos claro que necesitamos mejor calidad de vida, mejores vidas, especialmente para aquellos que habitan áreas rurales. Y cuando hay un fenómeno, tenemos que mantener la seguridad de las personas y la credibilidad en caso de desastres naturales. Y también, además de eso, debemos poder administrar las crisis. Eso es esencial, la gestión de crisis. Y también, cuando algo ocurre, no nos sentimos muy contentos, no. Pero lo importante es que la gente se siente casi, siente la infelicidad y un pueblo que se siente infeliz. Lo importante es que tengan estabilidad y que puedan soportar. Pero la competencia es una palabra que no deberíamos usar, sino colaboración, interdependencia y confiar unos en otros. Muchas gracias. Thank you, Dr. Inoue.